Súper. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mind Data, el podcast que te llevará a la transformación digital. El día de hoy, para arrancar esta serie de episodios, tenemos a una persona que es un especialista en mapeo, optimización de procesos. Es ingeniero y también está muy involucrado en la educación superior de los estudiantes, cosa que es súper fundamental a día de hoy. Pero yo quién soy para hablar de él y mejor que se presente él como Sven Guzmán. ¿Qué tal, Sven? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Gracias, Eduardo. Un gusto estar acá. No, gracias a usted por acompañarnos. Y para darles un poco de contexto, hoy vamos a hablar un poco de la optimización de procesos y mapeos de estos y dentro de las empresas. Pero antes de comenzar, me gustaría que para aquellos oyentes o aquellos que nos están viendo desde YouTube, se pueda introducir un poco de qué ha hecho y de dónde viene, para que lo podamos poner en contexto todo esto. Ok. Soy ingeniero industrial y tengo una maestría en investigación de operaciones. Investigación de operaciones es el área que aplica las matemáticas a la vida real. Entonces, si querés optimizar una empresa, ahí ocupas matemáticas. Entonces, esa fue mi especialización en Estados Unidos. Y acá, ya de regreso en El Salvador, me he enfocado en el área de educación superior. He estado trabajando en universidades y también como consultor en áreas de productividad. Y ahí es donde va el área de mapeo de procesos, optimización de procesos, de sistemas y ya últimamente en el área de minería de procesos. Ok, bueno, como lo mencionaba, hemos visto que hay un poco de todo para complementar ese perfil. Y creo que esto es súper valioso porque, bueno, usted que lo ha estudiado y lo ha visto de primera mano a lo largo del tiempo, cómo podemos ir entendiendo esta evolución de los procesos que se han ido incorporando a las empresas, ¿verdad? Para mapear los procesos, mejorar las productividades de estas y demás. Sí, la evolución ha sido lenta. Ok. Podríamos estar muchísimo más avanzados. Pero, por ejemplo, aquí, hablando del país directamente, de El Salvador, tenemos el inconveniente que cuando doy una charla de simulación, todas las empresas se emocionan. Cuando hablo de optimización de procesos, minería de procesos, muchas empresas se emocionan y me dicen, sí, hagámoslo. Pero cuando vamos a las empresas, vemos que no tienen levantados procesos, llevan mucho papel, y al pasarlo a un sistema, a un ERP, hay inconsistencias con la data. Entonces a partir de ahí ya empiezan los problemas porque no se puede hacer una optimización si no se tiene una base clara. Si por ejemplo las personas que están trabajando en la empresa no saben cómo tendrían que hacer las cosas, cuál debería ser el estándar para hacerlo, muchísimo menos cómo eso se podría mejorar. Entonces a nivel nacional sí la adopción de herramientas digitales sí ha sido muy lenta. Pero la pandemia ha ayudado bastante a eso, ha forzado a muchas empresas a digitalizarse, por lo menos a tener ya un esquema semi-virtual de trabajo, y eso ha obligado a que tengan parte de los procesos y data en línea. Hay países en la región que están sumamente avanzados, por ejemplo México, Colombia, Chile, están bastante avanzados en este tema. En Chile, por ejemplo, están haciendo incluso optimización de sus bosques, cómo deberían de utilizar de mejor manera sus bosques para diferentes cosas, para talado, para ganado, para diferentes partes. E incluso un amigo mío que está en Nueva Zelanda, él está aplicando modelos de optimización para analizar todo el cambio climático, cómo les está afectando a todo el país y qué medidas económicas y políticas debe de adoptar el país. Entonces, si te fijas, hay países que están súper avanzados en el área de optimización de procesos, simulación, pero hay otros que sí poco a poco vamos avanzando, pero es una oportunidad que tenemos. Súper interesante y de hecho eso era otro tema que queríamos hablar, que ya lo mencionó, que cuáles son los retos que usted ha ido viendo para la transformación y poder mapear de manera correcta todos esos procesos, que no hay un levantamiento correcto. Pero más allá de eso, ¿por qué cree más bien que se da este tipo de cosas? Teniendo las herramientas de la mano, teniendo los recursos y la facilidad para obtener
estas consultorías, estas charlas, ¿por qué aún así hay un poco de miedo, por decirlo así, a dar ese paso? Sí, yo creería que son varios factores los que están afectando. Quizás el más importante que yo lo vería es que no es parte de la estrategia de la empresa. Muchas veces la empresa está enfocada en vender, porque su supervivencia depende de eso. Entonces es como lógico que estén enfocados en eso, pero no tienen una estrategia clara de a dónde quieren estar de aquí a 3 años, de aquí a 5 años, 10 años. Entonces, si ya tenés una estrategia clara, lo siguiente sería ver cómo implementás herramientas que te ayuden a digitalizar tu negocio, a ser más eficiente y tratar de evolucionar en ese sentido. Lo que suele pasar en muchas empresas es que tienen un proceso que tiene errores. Entonces, al automatizarlo, esos errores se multiplican por 10. Entonces, la empresa dice, ¿para qué me voy a automatizar si voy a tener muchísimos más errores de los que tengo ahora? Y tiene sentido, pero es porque la base no está clara. No es sólida. Deberíamos de eliminar los errores al principio, crear un estándar de qué es lo que se debería de hacer y a partir de ahí mejorarlo. Y ese es parte también del aspecto de que no todas las empresas tienen una mejora continua, de estar evolucionando, estar siendo mejores. ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? Cómo podemos nosotros duplicar las ventas, pero no solo vender por vender, sino internamente nosotros cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos disminuir los costos y basarnos en eso. Ok, más allá, por lo que puedo ver, es bastante falta de planificación y sentar bases sólidas para poder llevar al siguiente nivel la empresa, poder proyectarse de manera correcta al momento de mapearlos. Y también esto creo que es valioso para aquellas que tal vez ya van ahí, ya están ahí, ya empezaron a hacer sus intentos de digitalización, ya hicieron la base y ya se está asentando. Y me interesa, bueno, yo creo que a toda la audiencia, aquellas tecnologías en esta área que han estado surgiendo, llámese hace 1 año, 2 años, que han ido dándole revolucionando este campo, ¿verdad? Porque ha sido lento, me imagino, pero también las herramientas han acompañado a que esto cambie el panorama total de cómo facilitar esta parte de las empresas, ¿no? Sí, y ahora hay bastantes herramientas y, por ejemplo, cuando yo me gradué de la maestría, si tú querías hacer una optimización de un proceso, tenías que crear un modelo matemático, tenías que ocupar un software bastante caro para hacerlo, tenías que pagar muchísimo dinero y después implementarlo. Entonces eran muchos pasos que muchas empresas tenían miedo de gastar una buena cantidad de dinero para saber si les podría funcionar o no. Pero ahora, por ejemplo, en la universidad les estamos enseñando a optimizar con Python. Python es gratis. Y tenemos licencias de software de primer nivel que son gratis para universidades y dan demos para las empresas. Entonces, si tú demuestras que eres una pyme, por ejemplo, te dan un demo de 1 año. Entonces, eso significa que no necesariamente tienes que gastar muchísimo dinero para empezar a implementar optimización de tus procesos. También otro aspecto que se está haciendo mucho en Europa y Estados Unidos es, por ejemplo, blockchain. Blockchain escuchamos mucho, pero por el Bitcoin, por las monedas digitales, pero no por la tecnología en sí de blockchain. Muchas cadenas de suministro, empresas que tienen sus negocios en cadenas de suministro están utilizando blockchain para trazabilidad, por ejemplo. Tú quieres demostrar que un vino, tú ves que las botellas de los vinos dicen procedencia, origen de procedencia. Entonces eso significa que tienen una marca registrada y que ellos pueden decir que ese vino viene de tal región y que está certificado por una empresa. Entonces eso se puede hacer en una blockchain. En una blockchain, por ejemplo, también tú puedes manejar por medio de tokens tu sistema de inventarios. Entonces durante toda tu cadena de suministro. De repente lo que suele pasar en las cadenas de suministro es que se pierde inventario en el camino o se vence producto, comidas, medicinas en el camino y tú no sabes qué pasó. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue que ocurrió eso? Imagínate una cadena de frío, carne congelada que venga de Europa. Si se rompe el ciclo de frío, si esa carne deja de estar congelada a cierta temperatura, se rompe el ciclo y eso puede degradar la calidad de la comida. ¿A dónde ocurrió eso? ¿O cómo sabes si eso pasó en todo el camino hasta que te llega?
Si eso está registrado en una blockchain con ciertos parámetros, entonces tú lo puedes registrar y tú puedes ver, en este cambio de puerto hubo un rompimiento de la cadena de frío. Entonces, si todo eso está registrado en la blockchain, eso se podría hacer muchísimo más y es la tecnología que está atrás. No necesitas ser tampoco un experto en blockchain, sino ver cómo lo están utilizando ciertas empresas y si eso va aplicado a tu estrategia, pues lo puedes aplicar. Y los smart contracts, por ejemplo, también te ayudarían el hecho de ver cómo tú puedes hacer más eficientes ciertos procesos y tratar de disminuir el tiempo y los costos. De igual manera, bueno, la inteligencia artificial, vean, no podíamos dejar de hablar de inteligencia artificial. Es lo del día de hoy, en boga de todos. Y ahora, cómo la inteligencia artificial te está mejorando tus propios procesos. Entonces, ya hay aplicaciones que te mejoran tus procesos, pero necesitas tener procesos. Y procesos que no te generen error, porque si no, lo que va a hacer la inteligencia artificial te lo va a hacer más eficiente, pero como habíamos dicho antes, 10 veces más errores. Porque lo arrastra desde el principio ese error. Ajá. Okay. Y de ahí herramientas como minería de procesos que ahora están haciendo bastante comunes. Las empresas la pueden tomar, se pueden capacitar sin mayor problema y lo pueden ocupar. Entonces, las tecnologías son bastantes. Ahí es más, regresamos al origen de cuál es tu estrategia y a partir de ahí, qué herramientas puedes utilizar para ser más eficiente en tu negocio. Ok. Y es súper interesante porque hay muchas palabras que las conocemos que ha surgido esto de la inteligencia artificial, porque han habido cambios disruptivos en cómo se maneja el Internet de las cosas, el Big Data, etcétera. Y todo esto veo que está relacionado entre sí cada uno de los... El mapeo de procesos viene relacionado con inteligencia de negocios, también viene con otros tipos de herramientas que ya desde hace años se han venido implementando, sea en un rubro de cadena de suministros y ahora tal vez en Large Language Model, que son aquellos como ChatGPT y demás, que no solamente ayudan a solventar dudas, que yo creo que es lo que más conocemos hoy, sino también a hacer más eficientes los procesos de las empresas. Y también creo que un aspecto fundamental que mencionaba era lo de las simulaciones, ¿verdad? Que es algo que yo creo que a muchas empresas cuando dicen simulación quiero ver si estoy en lo correcto también, es recrear qué pasaría si pasaría algo. Entonces queríamos saber cómo en este proceso de mapeo de procesos y de optimización de ellos en cualquier cadena de suministros o en cualquier proceso, cómo las simulaciones ayudan a que estos resultados sean los mejores posibles, ¿verdad? Siempre suponiendo que la empresa ya tiene una base sólida y ya tiene procesos correctamente mapeados. Sí, bueno, lo bueno de simulación, y quizás comencemos por lo básico, ¿qué es una simulación? Como tú dijiste, simulación es recrear en una computadora un proceso, un modelo de negocios, un sistema, una cadena de suministro, lo que querrás, pero representarlo en una computadora y medir sus métricas. Entonces, la ventaja de tener un modelo, un proceso o una empresa en una simulación te ayuda porque tú puedes ver en tiempo real qué es lo que está pasando. Las ventajas de simulación es que, por ejemplo, tú puedes comprimir un año en 5 minutos en la computadora. Okay. Tú puedes acelerar el tiempo y ver cómo eso que tú estás pensando evoluciona en el tiempo. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de simulación. Y esto va con tu pregunta anterior, que es modelos. En Estados Unidos esto se le llama Digital Twin. Es como tu gemelo digital de tu empresa. Tú tienes tu empresa, pero por ejemplo en tu empresa no vas a decir, paremos un momento, veamos qué pasa si tenemos otra pandemia. Porque no podés parar tu empresa en ningún momento y no podés jugar tampoco con tu empresa, porque pueden quebrar, la gente va a decir, bueno, ¿y qué? Este tipo está loco. Claro. Pero si tenés un modelo digital, sí podés hacer los cambios que querrás sin alterar el sistema real. Entonces, lo bueno de tenerlo computarizado es que tú puedes probar diferentes parámetros, testear qué pasa si creo una nueva línea de producción, qué pasa si mejoro este proceso, o incluso una de las grandes ventajas de simulación es, y para esto sería una buena pregunta para las empresas,
¿Cuántas veces ha llegado un empleado a decirle, jefe, tengo una buena idea, probémosla? ¿Cuántas veces? Yo creería que difícilmente puede llegar. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que le digan, mira, no tenemos tiempo, anda a trabajar, no hay estás dinero. loco, o no hay dinero, o que la misma persona diga, ¿para qué yo voy a proponer algo si me van a decir, no, mira, esa idea no sabemos si va a funcionar, o mira, eso está fuera de tu alcance, no, mejor ni lo hagas, o vaya, sí, dale, hacelo, pero no le dan apoyo, herramientas, etc. Entonces, muchas veces las mismas personas saben cómo hacer las cosas mejor, pero no lo dicen por miedo a qué es lo que va a ocurrir. No es la cultura de la empresa, la innovación, tienen miedo de hacerlo. Entonces, la ventaja de simulación es que te permite ocupar la creatividad. Entonces, tú puedes decir, probemos tu idea, veamos qué pasa así. Y si tenés un modelo computarizado, podés probar con esa idea. Y decir, mira, esto nos dio estos rendimientos, estos KPIs se modificaron en esto. Puedes decir, falló en esto, pero sabemos que falló ahí. Entonces, ¿qué pasa si mejoramos tu idea? Entonces, si te fijas, alguien puede proponer algo, pero empiezan a construir a partir de esa idea. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de simulación, que promueve mucho que la misma gente se empodere de sus procesos y diga, ¿cómo podemos hacer esto mejor? También otra ventaja de simulación es que no necesariamente debes de tener un proceso. Te lo podés inventar y lo simulás para ver qué funciona y qué no funciona. Entonces, no necesariamente puede ser que esté creado. Para ponértelo sencillo, imagínate que nosotros queremos construir un paso desnivel aquí afuera. Nosotros podemos crear un modelo computacional para saber a dónde tendríamos que desviar el tráfico y que eso fuera lo menos disruptivo posible en el tráfico. Entonces, eso te permite la simulación como algo que no existe, plantearlo y ver cómo podés trabajar alrededor de ello. Entonces, son muchas las ventajas que tiene y también que promueve la mejora continua. Entonces, si tú estás en constante búsqueda de cambio y tenés tu empresa, tenés un modelo, podés decir a tus empleados, hagamos un torneo. Veamos quiénes proponen la mejor idea y testeada podemos ver quién es la que más gana de acuerdo a estos KPIs. Haces un torneo y decís, bueno, el campeón es este y le vamos a dar un premio. Entonces promueve ese sistema, entonces esa es una de las grandes ventajas que tiene simulación. Wow, veo que no hay que recurrir a tomar un riesgo tan exagerado de decir, probémoslo en la vida real, vamos a ver qué pasa. Y si sale bien, no, y si no, también no podemos hacer eso a nivel de empresa, pues, porque quebramos, dejamos de proveer trabajo, etcétera. Pero veo que la simulación es una salida para no dejar de innovar en las empresas, que yo creo que es un componente que se ha ido perdiendo o es bien difícil promover en las empresas por ese riesgo que incluye innovar. Sí. Porque innovar es un riesgo hasta cierto punto, porque es un arma de doble filo. Sí. No sabemos si nos va a salir súper bien esta jugada o no nos va a salir bien. Y podemos perderlo todo, ¿verdad? Y por lo que veo, simulación, y creo que para la audiencia es súper valioso, simulación es una herramienta que nos sirve para no dejar de innovar, no dejar de crecer, no dejar de transformarnos, no dejar de ser mejores, seguir en esa constante escala empresarial de ir mejorando la empresa, ¿verdad? Sí, y ahí, por ejemplo, te complementaría diciendo que, si te fijas, hemos hablado en general, porque esta herramienta se puede aplicar a donde sea. Ya lo hemos aplicado en hospitales, ya lo hemos aplicado en ingenios azucareros, si te fijas, son áreas completamente diferentes. Súper distintas. En cines, mejorando la sala de comida, que los cines, su modelo de negocios está en la venta de comida, no tanto en proyectar las películas. Entonces, ellos quieren que su sistema de comida sea eficiente. Entonces, ahí aplicamos modelos de simulación. Entonces, en el gobierno también hemos ocupado modelos de simulación. Entonces, si te fijas, diferentes áreas a donde se puede ocupar esta herramienta sin problema. Súper. Y para ir haciendo un pequeño resumen y para que las empresas les quede como la tarea para la casa, me gusta decirle a mí, como cuáles son aquellos consejos que le podría dar a todas aquellas empresas que tienen miedo de hacer esto, que no lo quieren hacer por falta de presupuesto, porque no lo hemos puesto en las metas del año, el otro año vemos, o sí, dale, está bien hacerlo y vemos qué pasa. Entonces, ¿cuál sería como el consejo para aquellas empresas que
buscan hacerlo por su cuenta o buscan a otras empresas que les ayuden a hacer este proceso para mejorar dentro de su organización, ¿verdad? Que aún no se han atrevido a dar ese siguiente paso a la transformación de mapeo de procesos. Sí, yo diría que lo primero es tener clara la estrategia de la empresa y cómo este tipo de herramientas se pueden unir a la estrategia de la empresa para ayudarla a ser mejor, en esa mejora continua. Y el segundo factor que yo diría que es clave en aplicar las herramientas de optimización, simulación o incluso digitalización en general, es que la clave no está tanto en la tecnología, sino en las personas que lo van a ocupar en el día a día. No es tanto de que llegue el superconsultor experto y él va a resolver la vida en la empresa, sino tanto las personas que hacen ese proceso en el día a día. Okay. Ellas son las que realmente van a ejecutar el proceso, ellas saben a dónde están los problemas, cómo se podría mejorar, y lo que hacen estas herramientas es como darles una guía de por dónde podrían mejorar o qué es lo que podrían hacer o mejorar su creatividad, su mejora continua, empoderarlos en sí, de ver cómo, bueno, yo estoy haciendo esto, me veo adentro de toda la empresa que si yo cambio esto, entonces voy a mejorar todo esto en la empresa. Entonces, son diferentes aspectos que te van ayudando, pero si te fijas, todo parte de la estrategia de la empresa, empoderar a las personas que son las que realmente van a ejecutar esto en el día a día y tener esa mentalidad de mejora continua. Y quizás aquí la clave está en empresas que no innovan, se estancan y se mueren. Entonces aquí es estar en constante innovación y saber que esa es la normativa ahora de nuestros días, estar innovando, estar cambiando y tenés que adaptarte cómo está pasando, y estas herramientas te ayudan a adaptarte de una manera más rápida y más suave. Suave, ok. Sí, no verlo como un gasto, sentiría yo, verlo como una inversión para que la empresa no se muera prácticamente. Como lo mencionaba, que es el día a día de hoy de las empresas. ¿Cómo puedo seguir creciendo? ¿Cómo puedo seguir mejorando? ¿Cómo puedo no quedarme estancado y ser la mejor empresa en lo que hago, pues? ¿Verdad? Eso es, creo que la esencia. Y también, como lo mencionaba, dejar claras las bases de que esto es una herramienta que la podemos tener todos, las empresas, pero está en el querer hacerlo. Sí. Está en el querer hacerlo y querer ejecutar esa idea, ¿verdad? Pues, gracias, Sven, ¿verdad? Por el espacio. Créanme que es súper valioso para todos los oyentes. Todo lo que nos has comentado, para todas las empresas, les dejamos el recordatorio, ¿verdad? Para que puedan visitar nuestras redes sociales de Mindflow, ¿verdad? Y nada, pues Sven, una vez más, gracias por su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada con todo lo que tiene que hacer, tanto de ingeniero como de lo de decano. Son cosas súper interesantes y veo que las ha podido complementar, tanto lo que ha estudiado con lo que hace a día de hoy, y creo que es súper valioso. Es súper valioso, y para nosotros como MindData significa mucho que este sea nuestro primer episodio. Así que muchas gracias, Sven, por acompañarnos el día de hoy. Sí, con gusto, a la orden en lo que les pueda ayudar, y éxitos en la competencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Que nos vemos en una siguiente emisión. Hasta luego. Chao.